Temprano, porque hoy sí, claro. Gracias, presidenta. Buenos días. Alejandro Alemán, de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mex-América. Le quisiera preguntar en primer lugar si han considerado abrir un poco más la participación de los miembros del gabinete con conferencias de prensa, porque el que se centre todo en la mañanera genera como un cuello de botella de la información y de hecho le puedo decir que por entrevistas o conferencias de prensa que han dado pues personajes importantes, ahorita estaban hablando todo el tema del TEMEC, para que haya más conferencias de parte del secretario de Economía o del secretario de Relaciones Exteriores o del mismo secretario de Hacienda. Hace 15 días con el secretario de Hacienda hubo una precisión que se tuvo que hacer en el sentido de lo que es la inversión, de que hubo un cambio en la tendencia de inversión, que es lo que sostenía el secretario, y aquí se manejó el tema como si hubiera sido una noticia falsa y bueno, pues no se presentó toda la tendencia y luego entonces no quedó resuelto el tema. Si hubiera más apertura y más relación con los medios, este tipo de situaciones podrían quedar solventadas. Sí hay conferencias y hay entrevistas. De hecho, cuando vienen aquí a la mañanera, después se amplía la información durante toda la semana con entrevistas en distintos medios de comunicación. Y los secretarios tienen toda la posibilidad y la apertura para dar conferencias, para informar a los medios, sacar boletines, informar en sus redes. Hoy lo que existe pues es una saturación de la información con las redes sociales, esa es la verdad. Entonces a veces lo que históricamente era una conferencia de prensa en un momento pues no necesariamente genera toda la información que se requiera. Pero no hay ninguna limitación a los servidores públicos para que ellos puedan informar de los distintos temas. Gracias, presidente. Le diría mucho, por ejemplo, en el caso de educación, hay que recordar que el fin de semana pasado fueron el 10º aniversario de la masacre de Nochistlán, que fue perpetrado por policías estatales y por miembros de seguridad federal. Hubo 7 muertos, hubo más de 100 heridos, aún el tema no termina de resolverse y lo peor es que fueron maestros las víctimas y bueno, acaban de levantar su plantón, están planteando que hacen como un receso táctico porque a final de cuentas su demanda sigue vigente, que es por una pensión que ellos consideran que se requiere, ¿no? Con todo que aquí se ha dicho que no alcanza el presupuesto para dárselas. Sin embargo, a nivel de campaña, de campaña política, sí se manejó el que se iba a poder darles esa pensión. ¿Considera usted que el magisterio está lo suficientemente cubierto en cuanto a sus prestaciones sociales o que es legítimo que los maestros pidan mejores condiciones laborales? Bueno, claro que es legítimo que siempre se pidan mejores condiciones laborales, pues eso, además nadie, a diferencia del pasado, lo reprime. Ahora van a sacar una película para reivindicar la reforma educativa de Peña Nieto y el exsecretario de Educación de Peña Nieto anda muy activo diciendo que la reforma que ellos hicieron resolvía todos los problemas y que ahora atendemos a los maestros, imagínense. Entonces, no estamos en el momento de las pensiones aprobadas con la reforma del 2007. No es lo mismo. Hay un fondo de pensiones para el bienestar que permite que las y los maestros que antes se iban a jubilar con 6,000 pesos mensuales, hoy se vayan a jubilar con el salario medio del IMSS. O sea, no estamos hablando de que estamos en la condición exclusiva de la reforma que hizo Calderón. Hoy tienen mejores pensiones
Sí, los que Presidenta, se van a discúlpeme retirar. Sí, que le interrumpa, déjame. pero el salario medio del IMSS estamos hablando de 12,000, 13,000 pesos. Y No aquí, son 17,000 pesos, no ok, son 12,000. pero aquí en la conferencia mañanera se presentó el salario medio de los maestros de 20,000. Entonces, no es, digamos que eso es un salario, Sí, mira, pero no es yo lo que es. gano más de 100,000 pesos y me voy a jubilar con 30,000. Hay personas que se van a jubilar con menos que eso. Entonces, no estamos en la situación de que había pensiones de 5,000, 6,000 pesos, sino lo que es el salario medio. O sea, no es la jubilación, el retiro que tenían, porque ahora hay un fondo de pensiones para el bienestar. Eso es lo primero, porque si no parece que no hubo nada nuevo con la transformación, y sí hay. Segundo, los maestros fueron basificados cuando la reforma educativa lo que planteaba era una parte punitiva. Si no cumples de acuerdo a un comité de evaluación externo que no tenía nada que ver con los maestros, podías perder tu plaza. Hoy eso no existe, hay más de 1 millón de profesores basificados. Y las cuentas ya son individuales, ya no es lo mismo que hay que decir, ya le pertenecen a cada maestro. Entonces se buscan las mejores condiciones posibles en el marco presupuestal. Hubo 10% de aumento salarial el año pasado, 9% de aumento este año. Cuando en el pasado los aumentos salariales eran la inflación exclusivamente. No había más que la inflación. Entonces, es una condición distinta, que ojalá pudiéramos dar más, sí, pero la Cuarta Transformación decidió no solo apoyar a los maestros, sino apoyar al que menos tiene, a todos, no solo a un gremio, a todas y a todos. Y hoy hay una pensión universal para adulto mayor, que es de 6,400 pesos bimestrales. Entonces, el maestro, por ejemplo, al cumplir 65 años, tiene la jubilación de apoyo del Fondo del Bienestar más el fondo de pensiones para el bienestar más la pensión universal. O sea, en ese momento 3,200 pesos mensuales adicionales al que cumple 65 años. Hay personas que solo tienen los 3,200 pesos mensuales, que es la pensión universal para el adulto mayor. Y tomamos la decisión de que todos los niños tuvieran beca. Y tomamos la decisión de que todas las personas con discapacidad tuvieran un apoyo. Y la decisión de que los pequeños productores del país, campesinos, tuvieran producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos. Entonces, se apoya a todos de manera universal, con la máxima de por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, se busca mejorar las condiciones de las maestras y los maestros de México. Ahora, no hay que olvidar que quien reprimió a las maestras y a los maestros de México, pues fue el PRIAN, Nochistlán y la última movilización que hubo en el Zócalo, que fueron levantados con la policía de un plantón en el Zócalo. Nosotros no reprimimos y hablamos. Ahora, es muy importante que se hable con las representaciones. Es muy importante, porque los maestros eligen a su representación sindical. Y en algunos casos hay maestros de la CENTE que no tienen la representación de su sección, pero quieren el mismo trato
que los que tienen la representación de la sección. Pues eso está muy complejo. Porque hay que reconocer las representaciones. El otro día platiqué aquí, cuando me preguntaron del Metrobús, cómo fue que se negoció con los dueños de concesiones de microbuses para que se hiciera la primera línea del Metrobús. Porque se quejaban los transportistas de que con quien estábamos hablando era un líder que no tenía la representación. Pues se propuso hacer una asamblea general de todos los transportistas de insurgentes y ellos eligieron a la representación que iba a hablar con la autoridad. Entonces, un maestro que a lo mejor en alguna época tuvo una representación, pero que hoy no tiene la representación de las maestras y los maestros de su sección sindical, y resulta que es el que llama a las actividades más supuestamente radicales, pero no puede parar ni su propia escuela. Pues ahí está muy difícil, ¿no? Entonces, por eso se ha dado prioridad en la SEP de hablar con las secciones sindicales que tienen las representaciones. Ahora, se dialoga con todos, a todos se les recibe. Pero ¿qué va a pensar la representación sindical de una sección que se negocie con maestros que no tienen la representación cuando ellos la ganaron? Los otros. No es que cierres la puerta, hablas. ¿Pero con quién hablas? Pues con quien tiene la representación. Hasta en los movimientos sociales durante mucho tiempo fue así. Yo recuerdo en el movimiento estudiantil donde yo participé, el del Consejo Estudiantil Universitario, tendría que haber asambleas para elegir a las representaciones de las escuelas. Yo fui representante de la Facultad de Ciencias al Consejo Estudiantil Universitario, pero me eligió una asamblea representativa de los estudiantes de mi facultad. Y a quienes no llevaban la representación eran observadores, pero no podían votar porque no tenían la representación de su escuela. Entonces, lo que digo además está por ley. Entonces, se les recibe a todas y a todos, pero hoy pues tienen la representación la CENTE en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas. Aún así, se recibe a todos. Pero, pues también, ¿qué van a decir las maestras y los maestros? Oye, elegimos a ellos para que nos representen y la autoridad negocia con una persona porque es muy, porque se juntó con los demás de otros estados. Se llama democracia. Entonces, no puedes hablar de democracia sindical, no tener la representación de los maestros y las maestras de tu sección sindical y querer seguir siendo representante. Pues ¿cómo? Entonces, eso es lo que hemos estado manteniendo y siempre buscando la mejora de las condiciones para las niñas y los niños en las escuelas y, en la medida de lo posible, la mejora de las condiciones laborales de las maestras y los maestros. Por ejemplo, pedían muchísimo esto de que te pudieran mover de una escuela a otra porque te habían dado las clases en una comunidad lejana donde vive tu familia. Entonces decían, bueno, permanecemos un año, pero denos la posibilidad de regresar a nuestro lugar de origen. Eso se cambió desde el año pasado. Y entonces por eso ahora decimos, bueno, para definir las características de movilidad magisterial, le llaman vertical y horizontal, pues que lo decidan las y los maestros de todo el país, abajo, directo, escuchando a las maestras y los maestros.
por esto que menciono, porque a veces las representaciones asumen un asunto particular. Miren, por ejemplo, recibí a los maestros de Chiapas, de la sección 7, aquí los recibí, en el salón que está aquí a un lado. Les firmé un documento de solicitudes que ellos pedían, que en su momento les había firmado igual el presidente López Obrador, pero no se había cumplido y querían que yo lo firmara. Y bueno, lo firmó el presidente López Obrador, vamos a firmarlo. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. De todas maneras, se movilizaron. Y tienen derecho, yo no digo que no se puedan movilizar, pero no quiere decir que no los hayamos recibido y que no hayamos atendido muchas de las solicitudes que están pidiendo. Ahora, lo que no podemos regresar desde mi punto de vista, ya que lo digan los maestros, es una situación en donde el sindicato y la autoridad decidían todo, porque se presta corrupción, se presta corrupción. Tampoco estoy de acuerdo en que una comisión evaluadora de notables evalúe al magisterio, tampoco. Pues que sean entre pares, entre el propio magisterio, y se puede hacer sin problema. Pero pues que lo decían los maestros, que no sea mi opinión, que lo decían los maestros. Muchas gracias, Presidenta. Ojalá que los maestros puedan encontrar una situación satisfactoria en lo que están demandando. Finalmente, tanto maestros como médicos son las bases más numerosas de lo que son los trabajadores del Estado y juegan un papel importantísimo. Ya para cerrar, Presidenta, el viernes pasado hubo una reunión entre la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Vega, el secretario de Relaciones Exteriores y el embajador de Estados Unidos en México, y lo que les preocupaba, el tema que se trató fue el tráfico, la migración ilegal hacia Estados Unidos. Preguntarle, en el marco del Tratado de Libre Comercio, ¿por qué no poner sobre la mesa la agenda mexicana, que es de los trabajadores mexicanos que van a Estados Unidos? El tratado no contempla las visas H2A y H2B, que son para trabajadores, y lo que esto provoca es que la relación que genera esta visa es una relación directa entre la empresa y el trabajador a través de la Secretaría del Trabajo. Pero la Secretaría del Trabajo nada más se encarga de la primera parte, que es el enganche, la contratación del trabajador. Y cuando el trabajador se va a Estados Unidos, pues queda totalmente desprotegido, porque en algunos casos son empresas mexicanas o son mexicanos los que hacen esta negociación con la Secretaría del Trabajo, y el trabajador allá, pues si protesta por sus condiciones de trabajo, si protesta porque no se le está pagando completo, pues simplemente le dice el empleador, bueno, pues te suspendo el trabajo, y con eso pues se tiene que regresar a México. Hay toda una serie de situaciones que dejan en vulnerabilidad a cerca de 500,000 de mexicanos que van a vender su fuerza de trabajo a Estados Unidos. No sé si se está considerando esta situación dentro del TLC. No en el tratado, porque nunca ha estado este tema en el tratado y ahora viene una revisión, no es que venga una renegociación. Pero sí se tratan estos temas. Más que con el embajador de Estados Unidos, estuvo presente el embajador, pero fue con las instituciones que tienen que ver con los asuntos migratorios de Estados Unidos, particularmente CBP, en la reunión. Y se habló de distintos temas. Gracias. Vamos a ver, ¿quién más? A ver…